Hola Fabi, buenas tardes. ¿Cómo Hola, ¿cómo estás? están? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Bueno, bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, Fabi, vamos a esperar que se vayan conectando algunas personas. Mientras tanto, como siempre, vamos a ir compartiendo la publicación ok, muy en bien. algunos grupos. Bueno, muy bien. Bueno, Fabi, ya algunas personas van entrando a nuestra transmisión del día de hoy. Yo ya también hice aquí, lo compartí en algunos grupos. Vamos a ir contando a todos, para los que no te conocen, contémosles quién eres tú. Ok, muchas gracias. Entonces les cuento a todos que Fabián Tello es fisioterapeuta egresado de la Escuela Colombiana de Rehabilitación acá en Bogotá, es experto en técnicas manuales del sistema musculoesquelético y también en rehabilitación neurológica. Se ha desempeñado como profesor de anatomía y de técnicas manuales de fisioterapia y ejercicio fisioterapéutico en la Universidad del Valle de México. Fue fisioterapeuta del Centro de Rehabilitación Teletón de México y además allí era el director de su propio consultorio fisioterapéutico.
Ahora es parte del equipo de profesionales de Catalina Garzón Leal, Apoyo Terapéutico. Fabi, como siempre, muchas gracias por haber acogido la invitación. Es un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Y también es un placer contarle a la gente que nos está viendo ahorita y que nos va a ver en diferido que tú haces parte de nuestro equipo de trabajo. Bueno, muchas gracias. Estar en contacto con ustedes. Bueno. Fabi, como primera medida, quisiera que aprovecháramos hoy la oportunidad para también contarle a la gente que nosotros ya estamos atendiendo de forma presencial en nuestras instalaciones. Nosotros tenemos el consultorio en el norte de Bogotá, ubicado en la 187 con autopista norte, y para eso, si estás de acuerdo, podemos mostrarles un video donde tenemos todas las normas de bioseguridad, para luego proceder con el tema que nos reúne la tarde de hoy. Listo, muy bien, Fabi. Entonces ahí ya con eso la gente va sabiendo que ya podemos prestarle el servicio presencial de una manera segura. Bueno, ahora sí les vamos contando que en la tarde de hoy, Fabián, con sus conocimientos y experiencias, nos va a hablar de algo que nos compete a todos hoy en día, y es el teletrabajo. Vamos a hablar un poco de las posturas adecuadas para el teletrabajo, las malas posturas, para que todos también tengamos en cuenta de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, cómo afecta esto pues, nuestra columna vertebral y nuestra espalda en general, y también nos va a contar algunas pausas activas que podemos hacer para evitar dolores de espalda, que pueden ser agudos, pueden ser crónicos, o algún otro tipo de molestia. Entonces los invitamos a todos a que participen a través de los comentarios. Vamos a estar muy pendientes. Si tienen preguntas o si tienen aportes que hacernos, que por favor nos los hagan saber en los comentarios y ya en su debido momento los estaremos leyendo. ¿Listo? Okay, muy bien. Vamos entonces a poner las diapositivas. Listo, Fabi, creo que ya puedes entrar en contexto. Muchas gracias. Bueno, entonces, antes de poder empezar a hablar un poco sobre lo que son las pausas activas, una buena postura, una mala postura, un dolor, una lesión, pues vamos a hacer una pequeña introducción en lo que es la anatomía básica, especialmente de la columna vertebral. Vamos a comprender por qué duele algo, por qué deja de doler, e incluso porque hay lesiones que se convierten en crónicas, es decir, durante mucho tiempo. Lamentablemente algunas ya que no tienen vuelta atrás, se puede disminuir el dolor, pero muchas veces ya no quita. Entonces, esa es la importancia de prevenir este tipo de lesiones antes de que ya sea demasiado tarde. Bueno, ok. Entonces, aquí puedo... Bueno, vamos a poner acá un 0, si tienes toda la razón. Listo, perfecto, gracias.
Bueno, entonces vamos a empezar con un poquito de anatomía básica. Aquí, como vemos, esta es la vista posterior. Vemos una columna vertebral completa, el cráneo, la parte cervical, la parte dorsal, la parte lumbar, sacro y coxis y la cintura pélvica. Observemos la postura de esta persona totalmente recta, no tiene ningún tipo de desviación, entonces tiene una columna vertebral en buen estado, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Antes de pasar, cabe resaltar que la columna vertebral es una serie de huesos, uno encima de otro, formando una especie de torre, de edificio. Al ser varios huesos, y al no ser un solo hueso, sino varios, nos permite gran variedad de movimientos en nuestro torso, ¿ok? Y cada vértebra, cada hueso, entre vértebra y vértebra, tiene un colchón que se llama disco vertebral, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es una columna vertebral en una vista lateral. Resulta que la columna vertebral en una posición lateral debe conservar estas curvas que vemos aquí. Estas curvas son normales y las debemos conservar para mantener una buena postura y evitar un dolor. Cualquier alteración en estas curvas puede presentarnos un dolor, ya que todas las estructuras de la columna vertebral quedan incómodas, incluso se pueden romper algunos discos, eso se llama hernia, y eso genera muchísimo dolor. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta persona cómo las curvas lo mantienen en una buena postura. ¿Ok? Esta curva que estamos viendo acá se llama la curva cervical, es una lordosis. Esto que vemos acá se llama sifosis, la lumbar que vemos acá se llama lordosis y esta en la zona de los glúteos se llama sifosis. Entonces recordemos, es una postura normal. Cualquiera de estas curvas se puede perder, se puede voltear hacia el otro lado e incluso la columna vertebral puede quedar muy recta, eso también es un daño a la columna vertebral. ¿Okay? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dentro de la columna vertebral tenemos nosotros algo que se llama el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Aquí estoy señalando el cerebro y la médula espinal. Al cerebro y la médula espinal se le llama sistema nervioso central y a estas raíces que vemos aquí se le llama sistema nervioso periférico. ¿Cuál es la función de este sistema nervioso? Pues el cerebro le manda órdenes a los músculos a través de este sistema nervioso y cuando la orden llega al músculo, pues el músculo se contrae generando movimiento corporal. Esa es una de las funciones. Otra función es mandar la sensibilidad. Si a mí me tocan, por ejemplo, aquí donde estoy señalando, ese estímulo va por estos nervios y llega al cerebro y es por eso que yo sé que me tocaron, e incluso que me estoy, por ejemplo, quemando o que recibí un golpe. Entonces, para eso sirve el sistema nervioso central y el periférico. Eso es de gran importancia en la postura porque ahorita vamos a ver cómo una mala postura puede dañar este sistema nervioso. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vemos el sistema nervioso central y el periférico en tercera dimensión. Este que estamos viendo acá es el nervio ciático, es uno de los nervios más grandes que todos tenemos. A todos nos ha pasado alguna vez que cuando estamos mal sentados comprimimos este nervio y se nos duerme la pierna. Eso yo creo que nos ha pasado a la mayoría de las personas que, que en algún momento nos hemos sentado mal, ¿no? Esa compresión no permite el paso de los estímulos hacia los músculos y es por eso que se siente adormecido e incluso uno va a caminar y uno no puede porque se perdió la sensibilidad. Ese tipo de lesiones compresivas, en este caso que es una persona que está mal sentada, pues simplemente cambia de posición y se recupera, pero cuando la lesión es de un disco que está comprimiendo un nervio, como ahorita lo vamos a ver en una imagen, ahí es cuando hay que tener cuidado porque muchas veces esas lesiones no vuelven atrás. Entonces, insisto en que antes de que eso pase, lo ideal es pues prevenir con una buena postura y más en este momento que debido a la pandemia existe el teletrabajo, horas sentado frente al computador, haciendo
infinidad de cosas. Bueno, bien, aquí vemos la misma médula espinal. Observen el nervio ciático, ¿ok? Observen cómo las raíces nerviosas, que son estas, salen de la columna vertebral y más adelante les muestro una imagen de cómo se conectan a los músculos. Bien, voy a pasar a la siguiente imagen. Acá vemos cómo ese nervio se conecta al músculo. Entonces, la información llega a través de este nervio y le dice al músculo, contráigase, y el músculo se contrae. Y es así como logramos nosotros caminar, correr, ponernos de pie, ¿sí? Infinidad de movimientos. Por ejemplo, si hubiera un corte aquí donde estoy señalando, pues simplemente el cerebro no tiene forma de enviar la información al músculo de que se contraiga y este músculo queda paralizado. Cuando hay una mala postura no hay un corte, pero sí hay una compresión de este nervio. Y entonces el músculo ya no funciona adecuadamente, se vuelve débil y además la sensibilidad se altera, se nos duermen los brazos, la pierna, depende del nervio y del músculo que estemos comprimiendo, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Acá vemos una imagen de de algunos, muchos músculos que tenemos en la espalda. Todos estos músculos pueden generar dolor debido a contracturas, a espasmos, calambres, una mala posición durante 3 horas, 4 horas que duremos frente al computador. Como ven, son muchísimos músculos y muy largos. Por ejemplo, observen este músculo que estoy señalando aquí. Este músculo se llama iliocostal, nace muy abajo y observen todo lo largo que es este músculo, sube hasta el cuello. Entonces, si este músculo llega a sufrir de algún espasmo, se puede presentar dolor a lo largo de todo esto que estoy señalando. Bien, hay muchos músculos que son muy largos. Por ejemplo, este que dice longísimo del dorso o dorsal largo también es un músculo exageradamente largo. Vean dónde nace, pasa por toda la espalda y se inserta aquí en el cuello. Entonces, son músculos muy importantes y repito, si sufren de una contractura, pues se puede presentar el dolor en cualquier parte de su recorrido. Acá vemos músculos del cuello, como vemos son muchísimos. Estos músculos del cuello también sufren de mucho daño, sufren de espasmos cuando estamos mucho tiempo con el celular, ya que cuando estamos con el celular nuestra posición tampoco es la correcta, porque nosotros no chateamos con el celular enfrente, sino hacemos como una posición de gancho y duramos unos 5 o 10 minutos con esa posición, entonces estos músculos también empiezan a sufrir de contracturas precisamente por la posición. Bueno, muy bien. Eh, Vamos a pasar a la siguiente imagen. Acá vemos, eso se llama los dermatomas. Voy a trazarme un poquito. Estos nervios, además de conectarse a los músculos, también se conectan a la piel. Entonces, por ejemplo, si yo sufro de una compresión en alguno de esos nervios, se me duerme alguna parte del cuerpo que está señalada aquí. Por ejemplo, si yo sufro de una compresión acá donde dice T12, pues se siente el adormecimiento por aquí, ¿ok? O si sufro una compresión en algún músculo cervical del cuello, pues siempre se siente el adormecimiento por este lado del brazo, ¿ok? Bien. Acá vemos una columna lumbar, observen las raíces nerviosas. Esta es una columna normal, lumbar en buen estado. Por aquí, por donde salen estas raíces nerviosas, este agujero se llama agujero de conjunción. El agujero de conjunción debe tener un correcto tamaño para que este nervio salga de forma libre. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos una mala postura, resulta que ese agujero pierde su tamaño. Por ejemplo, aquí vemos una de las lesiones por estar mal sentado durante mucho tiempo. Voy a explicar qué pasa aquí. Observen esta columna vertebral, observen cómo sigue la línea y aquí en esta parte, la vértebra como que se corre hacia atrás, se disloca. Esto se llama espondilolistesis. Aquí hay una fisura.
esta fisura se llama espondilolisis. Esto es muy, muy común, no es algo que veamos quién sabe cada cuánto, no, nuestros vecinos, nuestros familiares pueden tener esto porque tienen una mala postura, llevan mucho tiempo mal sentados, entonces poco a poco estas lesiones se van dando. Eso es uno de los dolores que puede producir la mala postura. Ahora, aquí vemos el disco, esta es la vértebra de arriba, la vértebra de abajo, el disco, y observen la médula espinal y cómo salen los nervios. Cuando este disco se daña, pueden pasar dos cosas: o comprime el nervio, generando adormecimiento, o también este disco también se puede adelgazar y se vuelve el hueso de arriba y el hueso de abajo empiezan a tener contacto y eso también genera muchísimo dolor. Ahorita voy a mostrar la imagen, por ejemplo, acá lo vemos. Observen un disco en buen estado, lo cual le da espacio al nervio, pero observen aquí una columna vertebral con artrosis. Este disco prácticamente está desaparecido. Entonces, al tener tan poquito espacio, observen la diferencia del espacio que hay entre esta vértebra y esta vértebra. Es una pequeña linecita, contrario a un disco en buenas condiciones como este que está aquí. Entonces, al disminuirse el espacio, este nervio sufre de un pellizco, un pellizcamiento, y se pueden sentir corrientazos, adormecimientos, debilidad de los músculos, depende de la altura que haya sido. A mayor altura, pues es más peligroso porque si es cervical, pues se le duerme de ahí hacia abajo. Si es lumbar, pues de la columna lumbar hacia abajo. Entonces, hay que prevenir todo este tipo de lesiones. Ahora, si yo tengo artrosis, como se ve aquí, y hago un ejercicio mal hecho, pues simplemente la artrosis se aumenta. ¿Qué es un ejercicio mal hecho? Un ejercicio, por ejemplo, que ponga en contacto este hueso de arriba con el hueso de abajo, generando más roce. Entonces, ahí es cuando debemos tener una guía de cómo hacer un ejercicio para no seguirnos dañando. ¿Ok? No cualquier ejercicio es correcto. Bueno, ahora empecemos a hablar un poquito de malas posturas. Aquí estamos viendo un ejemplo de una persona con una buena postura, pero aquí vemos cómo una columna vertebral se desvía. Esto se llama escoliosis debido a que la persona pone un pie sobre un lado, pero en el otro no. Al principio no pasa nada, tal vez si duramos 5 minutos o más o menos, pero si es una posición diario y aparte de diario duro 15, 20 minutos, entonces la columna vertebral sí va adquiriendo esta forma y los discos, como el que acabo de mostrar anteriormente, se empiezan a dañar, se empiezan a herniar, empiezan a crear compresiones y ahí vienen los daños que si no son tratados a tiempo, pues pueden ser irreversibles. Bien, aquí vemos cómo un disco se hernia y observen cómo comprime uno de los nervios. Este está bien y tiene el nervio libre, pero vean acá cómo lo comprime. Entonces, esta persona va a sentir adormecimiento del músculo al cual se está conectando y de la parte de la piel al cual se está conectando. Bien, aquí vean el disco cómo se salió y aquí ya está tocando el nervio periférico. Bien, esto es lo que hay que evitar cuando con las malas posiciones. Bien, aquí vemos igual los dermatomas, como les comentaba ahorita. Esto es cuando se duelen las partes que da la sensibilidad de los nervios, ahí cuando se le ven a uno los dedos, algunos dedos, alguna parte del brazo, depende del nervio que se esté comprimiendo. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir acá. Aquí vemos algunos músculos de las piernas. Los músculos de las piernas son muy importantes también tratarlos en una buena postura, ya que tenemos, cuando estamos sentados, las piernas están en flexión, entonces estos músculos también pueden generar muchísimas contracturas y debido, aquí como vemos en la imagen, que se conectan a la pelvis de forma secundaria, vamos a explicar cómo derechos pero sin tensión, es una postura correcta pero a la vez relajada.
Este músculo se llama cuádriceps, está ubicado aquí adelante. Este músculo, al conectarse también con la pelvis, puede jalar la pelvis hacia adelante, llevándose la columna vertebral a una mala posición. Observen esta segunda imagen, la mala posición de esta persona. Perdió las curvas. Esto es muy común debido a la mala posición, ¿ok? Esta posición es correcta, observen las curvas de forma correcta. Esta curva de este señor está muy aumentada hacia adelante y aquí prácticamente la perdió. Lo ideal es estar así, ¿ok? Bueno, esta persona es una postura típica de estar sentado mucho tiempo y de uso del celular. Observen el cuello, esta es la postura de cuello cuando una persona pasa muchas horas sentada con el celular. Esto se llama hipercifosis. Aquí observen que la curva lumbar, que debía estar así, se perdió. Esto se llama rectificación. Esto genera muchísimo dolor y aparte de todo, como dije anteriormente, daña un poco los discos. Bien, bueno, malas posturas. Una postura totalmente, no se puede decir que es una postura relajada, es más bien una postura desplomada. Es diferente el término. Una postura relajada es una buena postura, pero manteniendo las partes de la columna vertebral en una buena posición. Aquí esta persona tiene una pésima posición, todo el peso recae sobre su columna, eh, una pierna adelante, una pierna atrás. No tiene nada de malo hacer esto de vez en cuando, pero durar 2 horas de esta forma es cuando entra el desequilibrio. Bien, aquí vemos una corrección. Esta postura de ella me parece en este momento muy buena. Ahorita hablamos de otras posturas porque sé que no todos tenemos acceso a tener un teclado y un computador aparte, por ejemplo, cuando el computador es un portátil. Pero observen la buena postura que ella tiene. Es una postura relajada, pero la columna vertebral no está en mala posición. Tiene aquí un soporte lumbar que está muy bien, tiene un apoyapiés. Si los pies quedaran colgando, también eso altera un poco la columna lumbar, entonces aquí es una muy buena posición. Tiene el computador al frente, entonces no le está haciendo inclinar la cabeza ni nada de eso. Esta es una correcta postura. Bien, aquí dice soporte lumbar para prevenir el desplome, lo que lo damos ahorita, porque cuando uno está sentado, pues uno lo que quiere es relajarse, pero se va más allá y se convierte en desplome, entonces es la pequeña diferencia que hay ahí. Bueno, otra pésima postura, el cuello colgado totalmente, el computador hacia abajo, eh, los pies le quedaron volando, o sea, pésima postura, durante 2 minutos está bien, pero ya para trabajar así, muy malo, ¿ok? Bien, estas son algunas posturas del cuello cuando se van perdiendo, lo normal es tener esta curva, acá vemos cómo se perdió y acá incluso quedó al revés. Esta es una postura de celular, exactamente esta también, pero esta ya es más crónica, ¿ok? Bueno. En Internet podemos ver muchas cosas, cómo sentarse, pero eso es, hay que hacer un análisis un poquito más profundo, porque aunque esta imagen dice que esto está bien, aquí aún así le falta a esta persona una pequeña cajita acá que le ayuda a levantar los pies. Eh, esta imagen no es la adecuada, solo la puse para hacer notar que en Internet no todo lo que vemos es correcto. Esta espalda no tiene las curvas, esta silla no tiene el soporte lumbar como el que vimos ahorita. Este es un ejemplo de personas que usan, antes de yo ser fisioterapeuta, yo también usaba la billetera acá, pero eso produce una escoliosis y más si tenemos algo que no queremos dañar. Entonces observen la mala postura producto de tener una billetera de un lado y más si la billetera tiene un grosor como es. Entonces lo ideal es tratar de mantenernos lo más alineados posibles. Bueno, bien. Acá vemos otra vez una buena postura de una persona. Observen el soporte lumbar. Aquí le falta un poco el banquito, pero bueno, le bajo a la silla. El computador ya no está tan alto, pero no está tan abajo que le produzca el colgamiento del cuello, digámoslo así. Esta también es una excelente postura.
Esta es muy mala, ya subió el computador muy alto, hace presión en la columna cervical. Observen acá la curvatura de la columna, no es como esta, que se conserva bien, sino aquí está al revés, muy malo. Bueno, muy bien. Y bueno, esta imagen también es lo mismo que quería mostrar ahorita, nos tratan de mostrar buenas posturas, pero aquí falta el soporte lumbar, falta el soporte de los pies, en fin. Esta es una buena postura, soporte lumbar. Este soporte lumbar es bien importante para que no nos permita el desplome. Tiene el computador a una vista que no hace que la cabeza cuelgue. Está perfecto, lo único que yo le pondría es acá un banquito para elevar un poquito las piernas. Bueno, listo. Entonces, eso fue en cuanto a teoría. Ahora vamos a ejemplificar. Vamos a pasar a la vida real, lo que acabamos de ver en la teoría, ¿ok? Bueno, ¿listo, verdad? Bien. Bueno, Fabio, vamos entonces a hacer la parte práctica. Sí, vamos a hacer la práctica, vamos a sentarnos un momento, a simular una mala postura y cómo la debemos ir corrigiendo poco a poco, ¿ok? Entonces, podemos pasar a este lado, ¿verdad? Sí, por favor. Entonces, que se pueda todo el cuerpo. A ver, sí, sí, sí. Así, lo que digo. A ver, listo, yo creo que ahí está bien. Sí, yo creo que ahí está bien. Bueno, entonces vamos a empezar a mejorar una buena postura. Entonces, vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es desplomarlo. Bien, entonces, entonces hablamos del computador. Mi compañera Cata, yo he notado que ella siempre tiene una buena postura, entonces vamos a simular la mala postura. Cata, por favor, ella aquí no tiene un soporte lumbar, entonces desploma, esto es lo que uno generalmente hace, colgar los brazos aquí, entonces observen cómo pierde la curvatura lumbar. Esto ahorita no duele, pero después de un tiempo, o no hablo de un tiempo de 10 minutos, una hora, 2 horas, 6 meses, ¿cuánto llevamos con cuarentena? Como 5 meses, ¿verdad? Entonces, 5 meses trabajando en esta postura, empezamos con los daños que nombramos anteriormente. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es poner un soporte lumbar para prevenir el desplome. Este cojín que tenemos acá es muy bueno. Observen que tiene la forma de la columna vertebral, pero si no se tiene esto en la casa, basta con una almohadita que simule esto. Es muy fácil de implementar, no es nada de otro mundo. Entonces, pégate bien ahora. Listo. Y observen, aquí levante tu brazo primero. Esta curva, observen cómo se mantiene acá la buena postura de la columna vertebral, porque le da un soporte, no le permite el desplome. Ahora no te muevas, voy a quitar. Pues, si la quitamos, esto ahora sí da pie al desplome. Entonces, es muy importante el soporte lumbar. Entonces, esta es la primera parte. Vamos a poner el soporte lumbar. Ok, perfecto. Voy a ver si mi computador. Sí. Así. Muy bien. Ahora, otra cosa muy importante, si el computador tiene el teclado pegado a la pantalla, pues no es como lo que veíamos ahorita en internet, que en internet veíamos que el teclado queda acá arriba, perdón, la pantalla queda acá arriba y el teclado queda aquí abajo, entonces pues simplemente es amoldarnos. Voy a ponerlo de una mala postura, digamos que lo inclinemos muy al frente. Entonces esto obliga a la persona que está trabajando en el computador a agacharse, y más si no tiene el soporte lumbar. Entonces, esto
empieza a dañar toda la musculatura cervical. Entonces, es por eso la importancia de que empecemos a llevar un poquito más atrás el conjunto de la pantalla y de igual forma pues volvemos al soporte lumbar. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Ahí te sientes cómoda, Carla? Sí, Juan. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ir a la parte de los pies. Déjame ver si se ve. Perfecto. Ahora, vamos a poner un banquito. Aquí lo tenemos. Listo. Bien. La idea del banquito es que quede más arriba de un ángulo de 90 grados. Esto va a garantizar que el soporte, la columna lumbar, conserve su buena posición. Si quitamos el banco y más si las piernas quedan colgadas, entonces la columna lumbar entra en una posición, entra en una especie como de contracción mantenida durante mucho tiempo y esto empieza a generar bastantes dolores lumbares. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces esta es una de las posiciones en cuanto si tenemos una mesa de esta altura. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver otra postura con un sillón. ¿Bien? Digamos. Entonces, aquí de lado. Pues ya. No, no, para el otro no. ¿Dónde lo quieres? ¿Ya? Ah, ok. Eso, está bien. Bueno, trabajar en un sillón definitivamente como este es algo que hacemos muy seguido, pero aquí no es recomendable hacerlo. Aquí no se puede manejar una buena postura. Primero que todo porque observen la altura del computador. Entonces, esto va a hacer que la persona o que Cata mantenga la cabeza en esta posición durante mucho tiempo. Todos los músculos del cuello, al tratar de mantener la cabeza en esta posición durante 1 hora, 2 horas, entran en un espasmo y la persona empieza a sufrir de dolores de cuello. Entonces, definitivamente esta no es una buena posición. Ahora, como comenté ahorita, Cata se caracteriza porque tiene una buena posición, pero aquí no hay un soporte lumbar, entonces se desploma. Exacto. Aumenta el riesgo de empezar a sufrir todas las lesiones de columna vertebral, que las hernias discales, que la escoliosis, que las pérdidas de la columna, de las curvas lumbares, todo este tipo de lesiones que tenemos acá, ¿ok? Bueno, entonces, esta definitivamente no es una buena posición, pero ahorita vamos a hacer unos ejercicios para empezar a relajar un poco la musculatura. Bueno, listo, Carla. Ahora, vamos a mover acá, cruza una pierna, por favor, exacto, baja aquí. Digamos que Cata se cansó y cruzó la pierna, se desploma, al haber cruzado esta pierna, como la cruzó ahorita, entonces la columna vertebral se empieza a inclinar hacia los lados, y eso durante mucho tiempo, pues de igual forma empieza a dañar. Entonces, insisto en que la posición debe ser lo más simétrica que se pueda, las dos piernas en la misma posición, los dos brazos en la misma posición, y pues un soporte lumbar. Vamos a poner un soporte lumbar acá para medio corregir, pero definitivamente un sillón como este no es un buen lugar para trabajar. Listo, ya te puedes sentar. Bueno, entonces aquí vemos que corrige la parte lumbar, pero al tener el computador tan abajo, el cuello sigue colgando, entonces vienen los daños cervicales. Bueno. Listo. Y los pies, Fabi, mira yo, claro. así, mira, me toca así, ponerlos en puntas.
Ah, Ahí no se alcanza a ver, pero estamos. por la altura me tocan puntas para poder sostener el computador y no sentir que el computador como que se escurre. Ah, claro, sí. Ujú. Sí, claro. Sí, no, aquí, bueno, aquí esta parte la podríamos solucionar con un banquito. Vamos a ponerle aquí. Pero bueno, sigue daño acá, la columna cervical. Si no, definitivamente este sillón no es un buen lugar para trabajar. ¿Verdad? Listo, bueno. Ok, vamos a empezar los ejercicios de la pausa. Bueno, muy bien. Que nos, que nos veamos de pie. Ahí. A lo mejor un poquito más atrás también. Ahí está bien. Bueno, muy bien, listo. Ok, vamos a hacer unos pequeños ejercicios para empezar a relajar los músculos de la cintura escapular, de la cintura columna lumbar y cintura pélvica, ok, y de los brazos un poquito. Vamos a empezar con los más básicos de todos. Bueno, entonces, después de haber trabajado mucho tiempo con las manos, vamos a empezar a un pequeño estiramiento. Aquí vamos a empezar a estirar los músculos flexores de la muñeca y los dedos. Simplemente lo que tenemos que hacer es llevar los dedos hacia atrás. Con este ejercicio, ustedes deben sentir tensión en esta parte que es donde están los músculos. Entonces, llevémoslos hacia atrás. Ok, contamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Recuerden, la tensión debe ser aquí, no debe ser arriba, en otra parte, solo aquí. Repitamos con la otra mano, el codo abierto y que sientan la tensión. Y contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este ejercicio es muy básico, pero es muy importante porque todo el tiempo estamos en el computador así y esto nos va a evitar dolores de tendones, todo este tipo de cuestiones por el uso excesivo. Ahora, cerramos el puño y con la otra mano lo llevamos hacia adelante, lo mismo pero al revés. Aquí se debe sentir la tensión en la parte dorsal, ¿ok? Y contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, el túnel debe estar cerrado. Si lo abren, no se estira tanto como si estuviera cerrado. Entonces, que se sienta. 1, 2, 3, 4, 5 y del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ese sería el ejercicio básico. Ahora vamos un poquito a los músculos de los hombros. Este ejercicio ya lo conocen, es muy básico, pero aunque es muy conocido, nunca lo realizamos. Vamos a hacer círculos hacia atrás, pero ¿cómo sabemos cuántos círculos hacer? La idea es hacer bastantes para crear un poco de fatiga y una vez fatigados los músculos, pues se encuentran en una fase de relajación. Entonces vamos a hacer 30 vueltas. 3, hacia atrás, 4, 5, en todo el movimiento amplio. 6, 7, 8. Recuerden que todo lo que hace el hombro derecho lo tiene que hacer el izquierdo también. Si hacemos 30, tiene que ser de los dos lados. Vamos 13, creo. 14, 15, 16. Deben ustedes empezar a sentir que se fatigaron. Es importante eso. 17, 18, 19. Bien, 10 más. Mami, cuando te refieres a fatiga, es como dolorcito, ¿cierto? Sí. Como un dolorcito muscular. Sí, es de un dolorcito cansancio. muscular aquí. Deben sentirse la fatiga, el cansancio. Porque cuando uno practica un deporte,
Después de que uno termina, pues uno queda relajado porque el deporte trae eso, trae una relajación después. Entonces la idea de este ejercicio es lograr esa fatiga en estos músculos cervicales. ¿Ok? Y vamos a hacer 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hicimos más o menos 30. ¿Sentiste cansancio acá? Sí, Bueno, la idea es que se sienta. Si no lo sintieron, entonces hay que hacer un poquito más, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si somos zurdos y somos diestros? Si hacemos el ejercicio solo con un lado, pues aparte se logran dos cosas, fuerza y relajación más de un lado, y el otro lado queda débil y contraído. Entonces, eso pasa, eso es muy común en todas las personas porque, como comenté ahorita, somos zurdos o somos diestros, entonces esos desequilibrios definitivamente los humanos los sufrimos porque así es nuestro cuerpo. Las únicas personas que no sufren de estos desequilibrios son personas que su trabajo es usar los dos brazos, por ejemplo, los nadadores, o los dos lados del cuerpo, los futbolistas, aunque bueno, más que todos los nadadores, ¿bien? Bueno, ese es ya vamos dos ejercicios. Ahora vamos a relajar un poquito los músculos del cuello. Este lo vamos a hacer suavecito porque con exceso puede producir un poco de mareo. Entonces vamos a dar 4 vueltas hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. 4 es un número aproximado, puede que no se hayan mareado con 4, o puede que sí, entonces esto es a tolerancia suya, pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 5. Ok, vamos a hacer ahora los 4 hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4. No sé si ustedes con este ejercicio sintieron que traquea un poco el cuello. Eso es normal porque por la falta de movimiento, como que nos empezamos a quedar pegados, eso se llama anquilosis. Entonces la idea es mantener las articulaciones en todo el movimiento, no dejemos que se pierda. Todo órgano que no se usa o se atrofia o se pega. Entonces la idea de esto es que eso no pase. Bien, ahora vamos con un poquito de ejercicios de hombro. Hagamos como si estuviéramos nadando en todo el arco de movimiento. Recuerden que todo lo que hace el brazo derecho lo tiene que hacer el izquierdo. No se vale que con el derecho haga un poquito y con el izquierdo todo. Tiene que ser en todo el arco de movimiento. Bien, ok. Ahora, metamos un poquito la columna vertebral, iremos, hagamos exacto. Muy bien. Bien. ¿Cuál es la diferencia de hacer este ejercicio uno por uno que hacerlo al mismo tiempo con las dos? Cuando lo hacemos con los dos brazos al mismo tiempo es correcto en cuanto a los músculos de los hombros, está muy bien, pero si lo hacemos así no nos permite soltar los músculos de la columna vertebral como estamos haciendo uno por uno. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer 5 de cada brazo más. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 5. Bueno, ok, respiremos un poquito, tomemos aire, pongan las manos aquí y cuando levanten los brazos toman aire. Tomen, suelten. 2 más, tomen, suelten. La respiración debe ser profunda. Tomen, suelten. Ok, muy bien. Ahora vamos un poquito con los músculos de rotación de la columna vertebral. Empecemos a hacer este ejercicio. Tratemos de mirar lo que está pasando detrás de nosotros, pero por favor este ejercicio es suave y más si se tiene un daño en la columna, que no duela, si duele no. Ahora, si traquea un poquito, sin dolor es correcto, pero no se cause dolor, por favor. Vamos a hacer 5 de cada uno. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5,
5. Ok, volvamos a tomar aire. Hondo. Suelte. 1, 3 veces. Vamos por el segundo. Suelte. 2. Hondo. Ok, ahora vamos a trabajar un poco los músculos que inclinan la columna vertebral. Este es importante porque nos sentamos así de lado, entonces pues, vamos a trabajar los dos lados. Una mano arriba y la otra abajo y tratamos de tocar lo más que se pueda hacia allá. Y uno, podemos cambiar, podemos hacerlo de uno y uno para lograr equilibrio. 1, 2, 2, que no duela. 3, 3, 2 más. 4, 4, 5, 5. Ok, entonces en cuanto a la columna vertebral ya trabajamos rotaciones e inclinaciones. Ahora vamos a trabajar un poquito de circunducción. Vamos a hacer este movimiento. Igual, insisto, soy muy insistente con esto, que no duela, por favor. Si duele, más pequeño el movimiento. La idea no es matarnos del dolor, sino soltar todos los músculos. 4. Si hicimos 5 hacia un lado, hacemos 5 hacia el otro. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ahora vamos a tratar, vamos a ver si vamos un poquito, ya que calentamos un poquito nuestro cuerpo, vamos a tratar de tocar la punta de los pies. La rodilla, si no la pueden dejar recta, pues que se doble un poquito, pero la idea es que no se doble tanto, ¿ok? Cuando lleguemos ahí, deben sentir ustedes tensión en la parte posterior de la pierna, pero que sea suave, por favor, no se maten del dolor, no se trata de eso. Y cuando duela, contamos 3. 1, 2, 3, relajamos. Vamos a hacerlo 3 veces, otra vez. Y 1, 2, 3, relajamos. Y otra vez. 1, 2, 3. Ok, muy bien. Ahora vamos a calentar un poquito los músculos de las piernas. Simulemos que vamos marchando, que hacemos suavecito y cada vez vamos aumentando el grado de movimiento. Bien, vamos a hacer 5 en cada pierna más. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 5. Bien, ahora un poquito de lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacia el otro. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a estirar un poquito los músculos pectorales. Estos músculos los dejé para este momento para poder lograr un orden. Acá necesitamos o de la ayuda de alguien o podemos apoyarnos con una pared. ¿Ok? Entonces, acercamos este. Bueno, ¿sí? Y ahí está bien. Ahí está. Bueno, entonces, permíteme. Este ejercicio que siempre hemos visto, que la persona se pone las manos aquí en la nuca y que otra persona le jala de para atrás, ese también se puede hacer contra una pared. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desde acá, sube tu brazo así. Este músculo está ubicado, es el pectoral. Suben el brazo y hacen ustedes un giro hacia allá, se debe sentir la tensión en el músculo pectoral. Aquí. Así está bien, en buena posición. ¿No alcanzas a sentir? Sí. Acá. Y contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, todo lo que hace un lado lo hacemos del otro. ¿Cambiamos?
y que se sienta aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Lo pueden hacer más veces. Este ejercicio yo lo recomiendo hacerlo muchas veces porque este músculo se contractura mucho con nuestra posición de estar así mucho tiempo en el celular o en el computador. Entonces hay que hacerlo bastante. ¿Sí? Bueno, ahora un ejercicio más. Vamos a tratar de tocar el techo, ¿bien? Inclinen la punta de los pies y toquen el techo. Y estírense. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3 más. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 2 más. 1, 2, 3, 4, 5 y último. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, listo, Cata. Entonces lo que hicimos acá fue una pausa activa básica. En realidad hay muchos más movimientos, ejercicios, pero acá fue como a grandes rasgos, los musculares generales. ¿Ok? Igual. Listo, entonces ahora sí, Fabi, creo que es momento de leer los comentarios Okay. y de pronto mirar si tenemos preguntas. A ver. Por aquí, Ángela Rico nos dice, excelente información y que muchas gracias. Claudia Cuervo también nos dice, yo veo que mi hija se sienta mal y le duele mucho el cuello en la parte de atrás de la cabeza y le veo como inflamada esa parte. Sí, en la parte de atrás de la cabeza, me imagino que aquí en el cuello. Sí, habría que verla, a ver qué tiene, pero si se sienta mal o pasa mucho tiempo en el computador o en el celular, posiblemente sea un espasmo, una bolita, un nudo en los músculos del cuello y por eso se ve esa bolita. Es muy común, sí. Ella pregunta que cómo se debe corregir. Bueno, ahí necesitaría, bueno, aparte de los ejercicios que estamos haciendo así para ir relajando el músculo, se puede poner calor, una toallita húmeda que le relaje el músculo, empezar a hacer los ejercicios que hicimos ahorita del cuello para que el músculo vaya soltando y pues mejorar la buena postura cuando está en el celular o en el computador, aunque hay técnicas más profundas en fisioterapia que le ayudarían a eliminar ese espasmo, ¿no? Sí. Bueno, nos dice Felipe Pineda, Felipe es un amigo que nos ve desde los Estados Unidos, que muchas gracias por los ejercicios. No, ok, gracias. Nubia Leighton nos había dicho más temprano que también que muchas gracias por capacitarnos en este tema. Y ahorita nos está diciendo que al tener un dolor en la cintura por desgaste, ¿cómo se puede mejorar? Bueno, esa es una excelente pregunta y me gusta la forma como se plantea la pregunta. ¿Tiene un dolor por desgaste y cómo se puede mejorar? Un dolor por desgaste, como la palabra dice, es que ya se gastó, entonces mejora, pero en realidad nunca va a notar una mejoría total porque el hueso ya está gastado. ¿Qué hay que hacer ahí? Aumentar la flexibilidad de los músculos para que esos huesos no estén ahí rozando, sino se quite esa presión y el dolor disminuya. Entonces, eso es muy importante. Hay que aumentar la flexibilidad de todo nuestro cuerpo y obviamente lograr el equilibrio muscular de nuestro lado derecho con nuestro lado izquierdo. ¿Okay? Bueno, Enrique Garzón nos dice que excelente información y Claudia Cuervo te contesta que gracias, doctor. Ay, muchas gracias a ustedes dos. No sé si de pronto alguien más tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario que nos quiera hacer. Aprovechemos que tenemos hoy aquí a Fabián, que estamos dispuestos. Ah, yo tengo una pregunta. Los niños permanecen en la tablet, en el computador y en el celular. De por sí siempre lo hacen, pero ahora con el tema del estudio también de manera remota, pues ese tiempo de exposición a pantallas ha empeorado. Estos ejercicios que tú nos dices hoy sirven también para que los niños lo puedan practicar. Sí, y es muy importante que los niños lo practiquen por más razón, porque los huesos de un niño están en formación.
Si el hueso de un niño está creciendo, pero está creciendo, digamos que yo sea el niño así, pues mi columna vertebral se queda así, porque estamos formando. Cuando uno ya está grande, pues también hay lesiones, pero son lesiones porque se rompe algo, porque el disco se hernia, porque se fractura alguna parte de la columna, pero es que en un niño el hueso adquiere esa forma y eso es muy complicado de mejorar, entonces lo ideal es prevenirlo, ¿no? Ah, bueno, eso que estás diciendo es clave porque realmente si la exposición a dispositivos electrónicos aumenta cada vez más, o sea, a más temprana edad. Y justamente también te iba a preguntar eso, que qué implicaciones tenían esas malas posturas a edades tempranas, cuando realmente el sistema musculoesquelético no se ha terminado de formar. Sí, adquieren una mala forma. Los huesos pueden crear curvas, un hueso que es recto puede crecer curvo y pues bueno, ahí ya no hay un ejercicio que en realidad pues, O sea que las consecuencias pueden ser graves. O sea, sí, graves y tanto en lo estético como en lo funcional, ¿no? Sí, y en lo doloroso, Y ¿no? en lo doloroso. Bueno. Los ajustes que hicimos al espacio de trabajo con el banquito, de pronto subiendo el computador para que quede al nivel de los ojos, la pantalla, etcétera, es también viable para los niños, ¿no? Sí, claro. Y Se debe aplicar de como, igual forma. sí, lo hacemos de cualquier forma, y como vimos, en realidad no es tan difícil, es simplemente mantener la cabeza recta, no perder las curvas de la columna vertebral y sentarse a descansar, pero sin desplomarse, es que es diferente eso, pero tampoco es rígido, es una postura relajada, pero bien hecha. Bueno. Belén Leal nos dice muy buena lección y ejercicios. Claudia Patricia González nos pregunta, nos dice buenas noches, ¿qué altura debe tener el banco para apoyar los pies? Pues bueno, el banco debe tener una altura que la cadera quede, a ver, lo voy a doblar aquí un poquito. Exacto. Vamos a pongo acá. Cuando estoy sentado, la idea es que quedes un poquito aquí levantado. Sí, que la cadera, exacto, más que todo la cadera quede en una posición que supere los 90 grados. Es decir, que no quede así, sino aquí los 90, supere 95 grados, digamos, de 90 para arriba es una buena posición, sin exagerar, ¿no? O sea, como la rodilla por encima del nivel de la cadera, ¿sí? Ah, sí, exacto. Eso es lo que, Sí, como así, que quede en un plano inclinado. sí, la rodilla encima del nivel de la cadera, sí, está perfecto. Listo. Carolina Canal nos dice, ¿son buenos los masajes en la espalda cuando tienen malas posturas? Pues sí, un masaje bien hecho, sí, ahora hay masajes de relajación, hay masajes de activación, hay masajes de circulación, o sea, depende del tipo de masaje, ¿no? Eh, Cuando hay una mala postura, lo ideal es un masaje de relajación para que los músculos suelten y no amarren la columna vertebral hacia un lado. Pero aparte del masaje, hay que estirar el músculo para que en realidad suelte ese nudo. Bueno. Clara Leonilde Rocha nos decía hace un rato, gracias, profe Carito, por la información. Es que Carolina Canal compartió, ya tiene un jardín y compartió la publicación con los papás del jardín, entonces también están dando las gracias a ella por haberles hecho llegar esta información. Ay, gracias. Bueno, Claudia Cuervo ahora nos pregunta, mi mamá tiene 76 años, está muy sedentaria, se le presentó algo extraño en la rodilla, nos dijo que sintió que se le torció la rodilla y la hizo caer. ¿Por qué se presenta esto y qué hay que hacer? ¿Qué edad tiene ella? Bueno, 76. sí, bueno, puedo deducir algunas cosas, no necesitaría verla para poderlo saber a ciencia cierta, pero si usted me dice que pasa mucho tiempo sentada, yo puedo deducir que tiene una debilidad de los músculos de las piernas, después de los 50, 60 años, ya la osteoporosis, eso crea mucha debilidad de los huesos. Eso se soluciona con ejercicio dirigido, o sea, sabiéndolo hacer, porque no es correcto salir a correr al parque, eso daña a cierta edad, entonces, pero sí un poquito de actividad física,
El fortalecimiento y estiramiento podría ayudarle con el equilibrio, con la fuerza, con la osteoporosis. Bueno, Claudia Patricia nos dice que gracias por la respuesta. Bueno, de nada. Novia Leighton también, que gracias por los valiosos aportes. Ángela Rico nos pregunta si es aconsejable el plasma en los alumnos. Uy, bueno, esa pregunta es ya muy, no es tanto de técnicas manuales, es un poquito más médico, no te sabría responder esa pregunta. Estas ya es con información médica. Sí. Yo creo que para eso tienen que recurrir mejor a una consulta médica especializada, ¿sí? Pero sí es bueno recomendar que sea un médico, ¿sí? Sí, porque es que a veces hay la tendencia a consultar a personas que no son médicas, que a veces ofrecen este tipo de procedimientos. Y pues la columna es una estructura muy delicada que se debe manejar con mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, Claudia Patricia nos pregunta, ¿algún ejercicio para mejorar la escoliosis? Sí. Ahora, pero ahora yo te pregunto a ti, ¿la escoliosis hacia dónde es? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Es una S al derecho? ¿Es una S al revés? Los ejercicios cambian, depende hacia dónde esté inclinada la columna, pero básicamente si yo estoy inclinado hacia allá, hacia la derecha, entonces lo que hay que hacer es inclinarse hacia la izquierda. Hay que ir en contra de la escoliosis, pero deben recordar que hay escoliosis en C, en S invertida, en C invertida, hay escoliosis en S que aparte con rotación, entonces el truco de la escoliosis es ir hacia el lado contrario, ¿no? Necesitaría ver yo una radiografía para decirte exactamente hacia dónde debes ir. Bueno, sí, ahí nos está contestando Claudia que no sabe. Entonces es bueno primero que haya un diagnóstico médico como tal, también de parte de ortopedia, un especialista en columna que diga que sí hay una escoliosis, ¿no? Exacto, hacia dónde, sí. Y aparte de la escoliosis sí hay una rotación. Sí, entonces sí es bueno para poder proceder con algún ejercicio, conocer el diagnóstico también apoyado en imagen, ¿no? Sí. Bueno, Claudia Cuervo dice nuevamente muchas gracias y que Dios los bendiga. Gladys Elena nos está saludando, nos dice buenas tardes. Gladys, no sé si tengas alguna pregunta. Si la tienes, por favor, escríbenos para no dejarla entre el tintero. Bueno, esperemos un segundito. Bueno, es importante que si hay una lesión de columna vertebral, por ejemplo, un disco herniado, y cuando estábamos haciendo estos ejercicios hay dolor, hay que hacerlo más suavecito y si definitivamente el dolor no calma, entonces ese ejercicio hay que suspenderlo. El ejercicio debe ser algo placentero, no debe ser doloroso y menos dañino. ¿Okay? Bueno. Claudia Patricia González también nos pregunta, en el portátil, ¿la pantalla debería entonces estar a unos 110 grados? ¿Cómo así? O sea, creería que muy abierta. Espérame. O sea, en el portátil, la cosa es que la cabeza no caiga de esta forma, sino que podamos mantener una vista hacia el frente. Sí. Digamos que si estuviera 90 grados, sería así. O sea que la pregunta sería así. Ya entendí, claro, sí. A ver, pues por ejemplo, voy a ubicarme acá. Digamos que yo no quiero que alumne tanto y la cierro de esta forma, así alcanza a ver si no tengo que agachar mucho. El truco no está tanto en la pantalla, sino en que mi cabeza no esté aquí metida. Por ejemplo, si yo estoy en esta posición, para mejorar la postura de mi cabeza, yo tendría que abrirla de esta forma. Entonces así ya puedo más bien desviar los ojos, no dejar caer el cuello. Sí, el truco es mantener la cabeza recta. Sí. Que sin exagerar, ¿no? Puedo inclinarme un poquito, pero no es por lo que hacemos con el celular. Eso es lo que se debe evitar. Listo, Fabi, pues te agradezco mucho por tu tiempo como siempre. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que les haya gustado. Pues a mí me gustó mucho, la verdad, creo que aprendimos bastante esta tarde. Esperamos volverte a tener aquí en otro espacio. La idea que tenemos es
sé que ya pues nos estamos reactivando, que ya hay más trabajo, etcétera, pero pues la idea sí es poder mantener estos espacios que son pues de crecimiento para todos. Esperamos también poderlo hacer, entonces claramente volverás a estar acá invitada. Bueno, muchísimas gracias y con mucho gusto. Bueno, Carolina Canal nos dice qué ejercicios se pueden realizar cuando sé que Carolina, por favor, es que no, cuando se sufre de tendinitis de Kerbein. Bueno, la tendinitis de Kerbein es una inflamación en los músculos que están situados en este primer dedo. Eso pasa por el uso de computador, celular, movimientos excesivos. Hay que hacer básicamente, si está en la casa, algunos ejercicios de estiramiento y de calor. Lo primero que tiene que hacer es ponerse una toallita caliente o meter el dedo en agua caliente para que el dedo adquiera flexibilidad. Después estirar los músculos. ¿Cómo se estiran esos músculos? El dedo lo sujeta de esta forma, suavemente empieza a bajar hasta que sienta la tensión acá. Todos sentimos tensión con ese estiramiento. La idea es ir soltando el músculo poco a poco, pero sin matarnos del dolor. Una vez como el músculo ya ha logrado su flexibilidad y está caliente, ahora para desinflamarlo, lo ideal es ponerse un poquito de hielo y hacerse un masaje en círculos. Y repetir eso más o menos unas 2 veces al día, todos los días, hasta que el músculo desinflame y obtenga más flexibilidad. Eso podría ser tan casero. Fabi, pues eso es casi que un síndrome de sobreuso, ¿no? La tendinitis de Kerbein. Entonces sería ideal poder suspender la actividad que la está produciendo, ¿no? En la medida de lo posible, porque cuando yo digo eso, por ejemplo, los pacientes de disfonía me dicen, pero ¿cómo quiere que venga callado? Pero pues sí, es detener la actividad que está produciendo el sobreuso. Sí, es detener la actividad. Si por ejemplo usted va al ortopedista, lo que hacen es ponerle una férula que le inmovilice el dedo. Eso es algo difícil porque aunque la idea es inmovilizar para que el dedo deje de trabajar, pero pues uno cómo hace para las actividades diarias con el dedo así. Entonces a eso es lo que quería llegar. Antes de todas esas lesiones lo ideal es mantener una buena flexibilidad para evitar ese tipo de lesiones. Pero si usted ya la tiene, dentro de lo que usted pueda, trate de no hacer cosas que le duelan y haga lo que le comento, se calienta el dedo, lo estira y después se aplica hielo, no lo vaya a hacer al revés, no funciona si usted se pone el hielo y después estira, es calienta para aflojarlo, estira y al final el hielo, es en ese orden. Bueno. Listo. Nubia Leighton nos dice que fueron grandes aportes que sí fueron grandes sus aportes y ejercicios, que gracias a los dos. Muchísimas gracias. Carolina Canal también, que muchas gracias. Gladys Elena nos dice excelentes recomendaciones. Nubia Leighton nos dice, por lo que acaba de decir, cuando tengo dolor en la columna, me coloco agua caliente, entonces después se colocaría frío. Sí, depende de la zona de la columna, ¿no? Porque, y de la edad de la persona. Ponerse hielo en la zona de los pulmones, pues eso es diferente, ¿no? Puede traer una infección respiratoria, una enfermedad respiratoria. Pero si es en la parte lumbar, sí, puede ponerse un poquito de calor, estira, y después se pone un poquito de hielo para desinflamar los músculos. Entonces, depende de la zona, ¿no? Hay que cuidarse mucho y más en esta época de una enfermedad respiratoria, ¿no? Sí. Fabi, también yo sé, y si me corriges, que esos medios físicos se deben utilizar a tolerancia. Por ejemplo, a mí me dicen que me ponga frío y yo no, Fabi, eso no lo hago, no me gusta. ¿Sí? Si uno siente que no o que le aumenta el dolor, es mejor no hacerlo. Claro. Pues definitivamente todos los cuerpos reaccionan de una forma diferente. Pero hay una regla, el hielo desinflama, entonces si usted siente que eso le aumenta el dolor, hágalo suavecito, a tolerancia, apenas usted sienta que es suficiente, ya no más, simplemente en vez de durar mucho tiempo, 10 minutos, puede hacerlo a lo largo del día 1 minuto, después en media hora otro minuto, y no todos los 10, 15 minutos de una vez para que no vaya generando la tolerancia. Sí, Nubia nos dice que tiene 57 años y que es dolor de cintura.
Ah, no, si es dolor lumbar, ahí en esa zona sí puede ponerse el frío, sin excederse, ¿no? Pero sí, se puede hacer. Bueno, listo, muchísimas gracias a todos los que participaron, que nos acompañaron hasta este momento. Eh, Hay otra pregunta que nos dice Sí, claro. María Esperanza Ramírez. Fabián, por favor, ¿qué recomiendas para la bursitis? Bueno, la bursitis, ¿de dónde? De codos, rodillas, aunque bueno, una bursa es lo mismo, es una bursa inflamada, una bursitis es una bursa inflamada por sobreuso. Lo primero que debe hacer es identificar qué le causó la bursitis. La bursitis se causa por un movimiento de sobreuso. Tratar de bajarle a eso, sobreuso, y aplicarse mucho hielo. Calorcito también, pero le va a funcionar más el hielo porque el hielo es el que desinflama. En cambio, el calor es el que relaja y aquí lo que queremos es desinflamar. Bueno, listo. No voy a leerlo nuevamente, mil gracias y que se repita. Ah, bueno, muchísimas Entonces, gracias. aprovechando María Esperanza dice que es bursitis de hombro. Ah, el bursitis de hombro. Aquí puede hacer una combinación hielo-calor, pero debe terminar con hielo. Se pone calorcito para relajar todas las estructuras del hombro y después se pone hielo para desinflamar. No lo vaya a hacer al revés. ¿Okay? Bueno. Aprovechando que nos están pidiendo que se repita, quisiera que por favor ustedes en los comentarios me escriban qué tema les gustaría que pudiéramos manejar con Fabián, que es fisioterapeuta, en una próxima oportunidad, porque realmente lo que nos gusta es responder a las inquietudes que ustedes tengan y que sean temas que sean de interés para todos. De repente nosotros a veces nos podemos imaginar algunos temas por las razones frecuentes de consulta, pero sería chévere que ustedes nos compartieran qué les gustaría. Entonces, si desean, pues nos lo pueden dejar ahí en los comentarios ahorita, o si después ven el video en diferido o lo quieren compartir con otras personas, están en total libertad de hacerlo. ¿Listo? Les agradecemos mucho. María Esperanza nos dice mil gracias Fabián y Catalina, a ustedes porque realmente nosotros no tendríamos estos espacios ni seríamos empresas si no fuera por nuestros pacientes y por las personas que creen y se interesan en nosotros. Entonces, gracias por acompañarnos hasta ahora, gracias por participar, esperamos que podamos volver a tener otro encuentro de este tipo. Y bueno, les deseamos a todos buenas noches, por favor, cuídense, recuerden que se acaba la cuarentena, pero no se acaba el COVID-19, justamente lo estábamos hablando con Fabi antes de empezar la transmisión, es cuando más debemos cuidarnos, recurrir al aislamiento social, procurar no salir de casa, lavarnos las manos, desinfectarnos, el uso correcto del tapabocas y de un buen tapabocas, no es cualquier chiro, porque si una vez por la calle ve gente con chiros puestos ahí que no protegen nada y eso va a acelerar que pueda llegar otro pico epidemiológico. ¿Listo? Fabi, muchísimas gracias nuevamente, espero que descanses, que tengas una excelente noche y bueno, te esperamos en otro espacio. Bueno, muchas gracias Ana por la invitación, espero seguirlos viendo a todos ustedes y espero que les haya gustado. Bueno, claro que sí. Listo, bueno. Bueno, que estés muy bien. Gracias. Chao, chao a todos. Chao. Fabián, gracias.